basarnos en determinados análisis de teoría feminista que ya hay sobre ciertas normas para poder empezar a trabajar, o como cuáles serían su consejo, digamos, un poco más preciso para poder hacer estos pasos metodológicos como más asequibles a quienes imparten justicia. Muchas gracias. ¿Una pregunta más? ¿Sí? Y cerramos con esta pregunta las rondas y ya les damos la palabra a nuestras ponentes. Buenas tardes, mi pregunta va dirigida para Patsili. Bueno, al inicio nos dijiste de que los modelos que explican la violencia que pueden sufrir las mujeres ya son atrasados y que fueron realizados en base a datos realizados en tipo de mujeres que desde luego ya no son las mujeres de hoy del siglo XXI. Pues tal parece, también nos decías que esos modelos trataban de ver o visibilizar la violencia hacia las mujeres cuando éstas llegaban sumamente golpeadas o maltratadas física o psicológicamente. Y nosotros entendemos que eso no es violencia. Violencia es aún cuando sea un solo acto, ¿no? No requiere de varios actos repetitivos. Mi pregunta es, ¿cuál sería un nuevo modelo, si es que debe existir, para poder decir que una mujer sufre violencia y que no se base en esquemas de subordinación y dependencia de ellas hacia los hombres? Muchas gracias. Les doy la palabra a cada una por 5 minutos porque se nos va el tiempo, pero... Varias preguntas que contestar. Primero, el compañero de Mérida, hombre. Él me pregunta si estamos hablando de lo mismo. Cuando él habla de test de igualdad y yo hablo de método parecido diferencia, yo creo que efectivamente estamos hablando de lo mismo. Y él dice que ese método es bastante útil para él y yo creo que es bastante útil en algunos casos. El problema no son esos casos, el problema son los casos en donde no sirve el método de igualdad. ¿Por qué no sirve? Porque no somos capaces de identificar un sujeto preciso cuya protección es mayor o es ideal. Y eso, en los dos casos de los cuales hablé, el de Vos y Geduldig, ambos casos fueron fallados en contra de las mujeres que alegaban discriminación por sexo, justamente porque el tribunal no fue capaz de encontrar un sujeto perfecto, un sujeto ideal en esos dos casos. Yo creo que medir si es que un método es bueno o es malo, creo que mejor lo medimos por las circunstancias en que falla, más que las circunstancias en que y por eso a mí no me gusta ese test en particular, porque no toma en cuenta esta discriminación estructural a la cual son expuestas las mujeres. Y un método que sí toma en cuenta eso, un método que sí parte de la base de que las mujeres somos discriminadas estructuralmente en la sociedad, va a ser un método que llega a decisiones más acertadas mayor cantidad de veces, mayor por lo menos que ese test. Victoria, ¿era el Ciudad de Victoria? Sobre la integración de los tribunales. Es que debe haber igual número de hombres y mujeres. Mire, yo creo que hay varias respuestas a esa pregunta. Hay una respuesta política que dice que si nuestros órganos de toma de decisiones son representativos de nuestras sociedades, entonces deben ser integrados en una proporción que se parezca siquiera a la integración de la sociedad. O sea, tener, por ejemplo, un tribunal, como fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos por muchísimos años, integrado completamente por hombres, hay consecuencias políticas de eso. O sea, eso es mandar un mensaje sobre quiénes son las personas que toman las decisiones en nuestra región. Por un lado, yo creo que si queremos un órgano políticamente representativo, entonces sí. Tiene que ser ese órgano, tiene que reflejar las diferencias que existen en todas nuestras sociedades. Pero en términos prácticos, tener la mayor cantidad de experiencias posibles en un tribunal colegiado siempre va a lograr la aplicación de esas experiencias diferentes en la resolución de casos. Y con lo cual
de nuevo, no quiero decir que esto es una solución perfecta. Vamos a meter 50% de cantidad de juezas en las cortes solamente porque son mujeres y por lo tanto todas nuestras decisiones judiciales van a ser mejores. Porque no es una receta tan fácil, porque efectivamente las mujeres también, no sabemos, ambas, Facilidad y yo, también somos educadas dentro de instituciones masculinas, dentro de una sociedad masculina, y a veces hay juezas mujeres que son peores para aplicar perspectiva de género que hombres que tienen experiencias diferentes. Entonces, eso dicho, la experiencia, los estudios que he hecho, los estudios de caso de distintos tribunales, me han demostrado que mientras más experiencias femeninas hay en una corte, más posibilidad tiene esa corte de resolver bien casos con perspectiva de género. Y esto es algo que se acogió en el Estatuto de Roma, de la Corte Penal Internacional, en donde se exige que esa corte tenga una integración de hombres y mujeres. Y no solamente de hombres y mujeres, de jueces que tienen experiencia particular en estudiar casos con perspectiva de género. De Guanajuato. ¿Acaso hay discriminación por sexo en tipificar el delito de violación como una cópula forzada? Porque eso no contempla la posibilidad de que las mujeres violen al hombre. Mire, creo que todo eso va a depender de la así. ¿Cuál es la fuente material de esta norma? Es la idea de que el hombre es el que viola a la mujer, ¿cierto? O sea, de ahí nació la norma. No sé de qué año es la norma, pero una norma que especifica que la violación es cópula. Evidentemente los legisladores lo que tenían en mente fue ese caso. Ahora, si es que es discriminatorio en la práctica, yo creo que va a depender de cómo esto es interpretado por los tribunales, y no veo por qué la norma no puede ser interpretada de otra manera. O sea, no veo por qué esa norma tendría que ser interpretada como para requerir necesariamente un pene. No lo dijo el compañero. Bueno, en ese caso, eso es una discriminación. Yo creo que el compañero me estaba preguntando si es que eso es una discriminación en contra de los hombres. De que las mujeres, en el fondo, no pueden ser. Yo creo que es más importante que eso, o a lo mejor antes de ver eso, hay que ver cuál es la fuente de la norma, y la fuente de la norma claramente es una fuente social sexista, que dio lugar a esa norma. Y si nosotros atacamos esa norma de ese lado, vemos que esto no es necesariamente solo discriminación en contra de los hombres, sino que lo que hay en el fondo es una discriminación en contra de las mujeres. ¿Qué tiene que haber casos con ramificaciones de género? Lo que no es, le puedo decir lo que no es. Lo que no es contar la cantidad de casos en donde las víctimas son mujeres. Eso es una solución demasiado sencilla y demasiado poco sofisticada para lo que queremos ver. Yo creo que todos los casos deben resolverse con perspectiva. Todos. O sea, no es como que si yo tengo un demandante hombre y un demandado hombre, yo vaya a decir que ese caso no necesariamente no va a necesitar una perspectiva de género. Yo creo que lo más saludable es que apliquemos perspectiva de género en todos los casos que vemos. ¿Por qué? Porque además con cada caso que resuelven ustedes están estableciendo precedentes, ¿cierto? Precedentes que van a poder ser aplicados en casos después. Yo creo que lo importante es tratar de ver todos los casos con perspectiva de género, pero especialmente urgente son los casos en donde los hechos demuestren a ustedes que aquí hay consecuencias que afectan a la mujer. No necesariamente donde las víctimas sean las ubicadas directas. Un ejemplo, el caso Vargas Arecos contra Paraguay, un caso también de la Corte Interamericana, en donde un niño de 16 años fue raptado por el ejército y fue hecho conscripto y luego lo mataron dentro del ejército. Al resolver este caso, la Corte tira por ahí una frase como que aquí la muerte del hijo es más perjudicial para la madre de ese hijo que para el padre, que es algo que ha dicho en otros casos también. Niños de la Calle, que es Villagrán Morales, también dijo lo mismo, que aquí el sufrimiento de las madres por ser madres. Con lo cual no quiero decir que estoy de acuerdo
con lo que dijo la Corte, de que aquí esto es peor porque las mujeres son el sufrimiento de la mujer madre, que en la práctica se angustió y tuvo un colapso nervioso, lo cual no tuvo el padre. Concluir que el hecho era peor para uno o para el otro es una cosa que habría que verlo con perspectiva de género. No necesariamente la perspectiva que aplicaron ellos en ese fallo, pero sí estamos hablando del caso donde los perpetradores eran hombres, donde la víctima principal era hombre, pero que donde esas circunstancias tuvieron ramificaciones para mujeres, que tienen que verse con perspectiva de género. No creo que te respondí, pero hice lo que... Muchas gracias, Patricia. Patsili. Bien. Voy a partir por la última porque es tan fuerte, es como cuando una habla y después el titular dice así como, y ella dijo que los modelos explicativos están obsoletos, y es como, oh rayos, no estoy diciendo, y de nuevo, yo creo que hay algo bien humano en nuestra tendencia a simplificar. Yo creo que es casi una necesidad humana. Necesitamos binarismos o simplificar todo. Es como encontrar cuál es la explicación. Y entonces, si no nos sirve entonces lo eliminamos. Necesitamos otro. Yo lo que estoy diciendo es que tenemos que leer la teoría del pensamiento complejo. No hace falta, pero bueno, hay que saber, hay que reconocer que la realidad es compleja y que no tenemos un modelo explicativo para un fenómeno tan complejo como la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, no estoy diciendo que el modelo del ciclo de la violencia, el síndrome de la mujer maltratada, la defensión aprendida, todas estas teorizaciones, elaboraciones teóricas, están obsoletas y que ahora no. No, lo que estoy diciendo es que no todos los casos de violencia responden exactamente a esas elaboraciones teóricas. Y lo que estoy diciendo además es que conforme las mujeres hoy día en nuestras sociedades cada vez tienen un papel público o un papel social un poco más fuerte, efectivamente cada vez cuadran menos con modelos que han sido elaborados hace décadas. Por lo tanto, no estoy diciendo hay que tirar el ciclo de la violencia a la... No. Eso es un modelo y que sirve muchas veces y que nos sigue sirviendo hasta el día de hoy para evaluar la realidad de la violencia. Lo que estoy diciendo es que no solo, y en esto me refiero especialmente al modelo del síndrome de la mujer maltratada, con características como la indefensión aprendida, el tema de estereotipar a la víctima como sumisa, todo eso es lo que hoy día empieza, en sociedades cada vez más aparentemente igualitarias, empieza a temblar. Y entonces nos encontramos con casos en donde mujeres que aparentemente nunca sufrieron violencia, un día han sido asesinadas. Entonces creo que los modelos hoy día nos obligan a reconocer esto estructural. En el fondo, que la violencia contra las mujeres sigue reproduciéndose y ya no requiere una dinámica de abuso, no requiere que el hombre golpee semanalmente a la mujer cada sábado cuando llega a la fiesta, no. Pero finalmente, cuando empezamos a ver las cifras, hoy día las mujeres siguen siendo asesinadas por su pareja, y esa es una realidad. Y las mujeres siguen siendo la mayoría de las que denuncian violencia. Haya o no haya estos otros elementos, tengan o no tengan las mujeres trabajo, tengan o no tengan autonomía económica, etc. Y eso es lo que yo quería ejemplificar hablándoles de ejemplos de países tan desarrollados, entre comillas, como Suecia, en donde finalmente las mujeres acuerdan sus relaciones en un plano de igualdad, las gestionan, pero igual sufren violencia. Yo, por ejemplo, hoy día puedo salir, sentirme totalmente libre, autónoma, independiente, una abogada que viaja y la invitan y no sé qué, conoce a un chico con el que, bueno, baila en la noche y amanece muerta mañana en la mañana, la abogada. Por ejemplo, la mató, porque ella se iba a ir, además, no quería quedarse con él y no, qué sé yo. Lo importante es, podemos decir, bueno, ese es un asesinato que, bueno, es un asesinato, no tiene nada que ver, no hay elementos de género. No lo podemos descartar. Lo mismo que yo no puedo asegurar que porque yo soy una mujer autónoma no va a venir un novio y un día me da un golpe. Lo que sí puedo decir es que, claro, si me da un golpe, al día siguiente ya se terminó mi relación, probablemente.
pero ese golpe está en este marco de violencia estructural, o sea, es parte es un ejemplo más de que esta violencia existe. Ahora, el exigir que la mujer además tenga que ser sumisa, estar llorando todo el tiempo que presta la declaración, claro, eso ya es estar exigiendo casi que la mujer responda a un estereotipo que en general ya no nos cuadra. Entonces creo que más bien los nuevos modelos, es que hay, bueno, no son tan nuevos en realidad, pero tiene que ver con no particularizar los casos y ver que estos casos están dentro de un marco estructural de violencia contra las mujeres y que ese marco no ha cambiado. Y las cifras nos reafirman eso cada día. Hay otra cosa que tú mencionabas al principio, el tema de la conciliación en violencia y que se habla en Chihuahua. Aquí es súper interesante porque hay como posturas que han sido tradicionalmente muy claras tanto en la teorización sobre la conciliación como en las posturas feministas, de decir, si no hay pie de igualdad no es posible conciliación, y las feministas han sido muy claras en eso y por lo tanto hay como una postura que es muy clara en decir no es posible. Esas son posturas que están establecidas desde hace muchos años. Lo que a mí me parece, sin embargo, es que no sé si es la conciliación, pero lo que yo creo es que los sistemas de justicia penal tienen que complejizar mucho más sus respuestas frente a la violencia, y estarían bastante bien que las mujeres que denuncian tuvieran al menos una gama de posibilidades, en donde el llegar hasta un juicio penal sea una opción más. Y en eso los procesos orales son una opción, pero el problema es que en los juicios orales las víctimas no tienen la palabra. Cuando se trata, por ejemplo, de la suspensión condicional del procedimiento, herramientas de este estilo que no están en manos de las víctimas, o sea, no es que las víctimas puedan. Y yo creo que en la medida que las mujeres pueden tener más opciones, se fortalecen sus posturas también y pueden, bueno, en el fondo ejercer derechos. Creo que eso no es exactamente hablar de conciliación, porque no se puede poner o pretender una supuesta igualdad, pero no por eliminar la conciliación o lo que sea, estamos diciendo entonces la única respuesta es la cárcel, o el juicio oral y cárcel, ¿no? Como única respuesta. Creo que en eso, y sobre todo en estos casos, hay que complejizar. Y ya, un minuto para decir que nada, el tema me voy a colgar de una pregunta ajena, pero de la Patti, porque estoy de acuerdo con lo que ella dijo. Yo creo que todos los casos se tienen todos los casos, toda la realidad, y no estoy hablando solo de los casos judiciales, también cuando salimos y estamos hablando de quienes están vendiendo los diarios en la calle, o quienes están sirviendo el café en el restaurante, o cómo se visten quienes venden, quienes son las camareras en los restaurantes, etcétera. Todo lo podemos analizar desde consideraciones de género y reconocer allí estos elementos. O sea, es bastante fácil, y además es bastante fácil ver cómo a veces con el afán de proteger podemos caer en reforzar estereotipos. Ahí yo creo que es como son temas complicados. Pero sin embargo, por ejemplo, sobre el tema del uso del estereotipo y este caso del considerar el dolor particular de las madres, siento que son de estos casos que son muy interesantes, porque en realidad yo realmente, cuando pensamos a nivel global, que las mujeres son las principales responsables del cuidado infantil en el mundo, cuando sabemos que las mujeres son las que están, podemos no estar de acuerdo, quisiéramos que los hombres también estuvieran participando, pero la realidad indica que las mujeres son las principales responsables, que las mujeres son las principales responsables, sobre todo de los niños de menor edad, que las mujeres son, etcétera. Tenemos todas estas vinculaciones entre mujeres y maternidad, hijos. Y entonces cuando decimos que un tribunal está reconociendo ese vínculo específico, que quisiéramos que fuera igual en el caso de los hombres, pero que la realidad nos indica que no es así. La realidad nos indica que muchos hombres pierden vínculos o no tienen nunca vínculos con sus hijos. Eso es estadístico, existe. Y entonces es reconocer también que hay una experiencia diferente allí, que la experiencia de la maternidad es una experiencia diferente de la paternidad, al menos en términos generales y estadísticos, y que hay un vínculo mucho más estrecho en el caso de las madres con los hijos. Y reconocerlo me parece que no necesariamente es estar jugando, entre comillas, en contra de las propias mujeres, sino que al contrario, es como reconocer algo que para ellas mismas es importante y que por otro lado
a 0 minutos, también tiene que ver con lo que decimos en otros aspectos. Es como incorporar esa experiencia que es diferente para las mujeres y valorarla como una experiencia diferente. Es lo mismo que decimos cuando decimos que queremos que haya juezas en los tribunales. Queremos esa experiencia diferente y valorar la experiencia simplemente porque es diferente. Bueno, gracias. Patricia quiere responder a eso. 1 minuto, por favor. No, menos de 1 minuto. Yo estoy de acuerdo con lo que me dice. Lo que a mí me parece peligroso para las mujeres es que se hacen esas presunciones sin prueba. O sea, si me va a venir en un tribunal a probar que estas mujeres tenían efectivamente mayores vínculos con sus hijos que los hombres que sufrieron lo mismo, de acuerdo, absolutamente de acuerdo, pero llegar y presumir eso, yo creo que a la larga puede ser más perjudicial para nosotros. Creo que vamos a tener que abrir otra mesa. Muchas gracias a nuestros ponentes, a las casas de cultura jurídica y a los asistentes. Nos vemos el 5 de noviembre. 9 de noviembre, perdón, que es nuestra última sesión. Y bueno, un aplauso para las ponentes.